han tomado tiempo para venir a este lugar de reunión, para aprender de la palabra de Dios, hermano, para alabar su nombre, para darle gracias por todo lo que Él hace. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Incluyéndome yo, soy el primero que recibo la palabra de Dios. Segunda de Reyes o segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Vamos a leer el verso 10, 11 y el verso 12. Vamos a leer hasta el 13. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del 10 al 13. Vamos a leer alternadamente para que todos participemos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, un gloria a Dios. Amén, amén. Es así la palabra del Señor en esta mañana. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. El verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Unidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vamos a leer el 13 unidos. Ir y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. El tema de esta mañana es el libro de la ley. Amén. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Amén. Aleluya. Es necesaria en nuestros días. Hay una preocupación, hermano, personal mía acerca, hermano, de la Biblia. La Biblia, hermano, se ha dejado de enseñar, se ha dejado de predicar. Nuestra generación en las iglesias, hermano, se ha hablado de muchas otras cosas, enfocado en otros temas. Incluso hay iglesias que tienen, hermano, cuartos de psicología. También la psicología no tiene nada que ver con las cosas de Dios, porque son, hermanos, palabras humanas, son pensamientos humanos. Entonces, hermano, la razón que el mundo está desviado, la razón que el mundo va en otra dirección, por la falta de la palabra de Dios. Amén. Es el otro día estaba leyendo ahí en el libro de los Proverbios, hermano, y al principio estaba leyendo, escuchando, leyendo, y estaba mirando, hermano, que la palabra de Dios, hermano, es la que trae la sabiduría al hombre, desde su juventud. Es la que hace al hombre entendido. Y es la razón, hermano, de que la palabra de Dios, la Biblia, quiere ser quitada. Porque la gente no la quiere. Pues ¿sabe por qué no la quiere? Porque la palabra de Dios dice la verdad. Así es, la gente piensa que la Biblia es un libro de religión, es un libro nada más como para tener, hermano, un espíritu elevado, podemos decirlo así. Pero en realidad, hermano, la palabra de Dios nos hace poner los pies sobre la tierra. Nos enseña, nos instruye. Es la que ha traído el cambio. Cuando Jesucristo vino, Él trajo sus enseñanzas, mi hermano, y estas enseñanzas fueron escritas para nosotros. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo, traer enseñanzas, hermanos, y fueron escritas para que no se olvidaran. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, mi hermano, por 300 años, Judá, hermano, que era la ciudad principal, hermano, de los judíos, de los israelitas, se habían olvidado de la ley de Dios. Vinieron reyes después de David, mi hermano, y empezaron a dejar la ley de Dios a un lado. Empezaron a levantarse, se entregaron a la idolatría, mi hermano, y se les olvidó, dejaron la palabra de Dios.
La ley de Dios, hermano, que había sido escrita por Moisés, la dejaron a un lado. Y empezaron a guiarse por sus propios estatutos, sus propios pensamientos. Y por 300 años se olvidaron de Dios. Amén. Vino el rey Ezequías, mi hermano, hubo por ahí un tiempo que este hombre, ¿verdad?, estuvo sirviendo a Dios. Pero el rey que le prosiguió volvió otra vez a llevar a la nación hacia los malos caminos, hacia la idolatría. El hombre, yo siempre digo, el hombre siempre busca que adorar. Y si no es instruido en la palabra de Dios, el hombre va a adorar cualquier otra cosa. Así es, hermano. Amén. Incluso adorarse a sí mismo. Es cierto. Incluso a pensar que el propio ser humano está bien en lo que piensa. Y aquí, hermano, donde acabamos de leer, es la historia del rey Josías. Amén. Dice que empezó a reinar a los 8 años. Amén. Aquí dice aquí en el principio del capítulo 22 de este libro, que Josías comenzó a reinar a los 8 años. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre Jebida, hija de Adaía de Bosca. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él era descendiente del rey David. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Este muchachito de 8 años empezó a reinar. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Amén, amén. Él empezó, hermano, a llevar a la nación, porque ese era el propósito de un rey, llevar a la nación. Era el guía, era el cabecilla, el que llevaba a la nación hacia alguna dirección. Y empezó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, hijo escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardianes de la puerta. Hermano, él tenía una preocupación. Cuando él cumplió la edad de 18 años, Josías tenía una preocupación. Amén. Él miraba, mi hermano. Él tenía un corazón para Dios. Amén. Y su preocupación era que se restaurara el templo. Estaba dañado, había sido, hermano, destruido cuando las naciones invadían, hermano, el pueblo de Israel. Ellos, hermano, abandonaban el templo de Dios y empezaban a levantar lugares altos para sus propios dioses y se olvidaban, hermano, de su totalidad. Y esto, hermano, traía desgracias al pueblo. Cuando la gente está lejos de Dios, mi hermano, hay desgracias. Así es, hermano. Amén. Amén, amén. Muchas veces cuando vienen cosas, tormentas, guerras, cosas alrededor de nosotros, hermano, a nosotros no nos han alcanzado, porque nosotros estamos bajo la mano de Dios. Gracias, Señor. Dios nos va a librar siempre, hermano, si nosotros somos fieles. Yo de esa manera yo creo en lo personal que Dios siempre nos va a ayudar cuando nosotros somos fieles. Él es más fiel que nosotros. Así es, hermano. Amén. Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Entonces, hermano, este rey tenía un corazón para Dios y él estaba preocupado por la casa de Dios. Amén. Y aquí en el verso 10 donde leímos, hermano, ellos encontraron el libro de la ley. Era, hermano, un estatuto para los judíos que una copia del libro de la ley que Moisés había escrito estuviera al lado del arca del pacto. Fue establecido por Dios ahí en el libro de Deuteronomio. Tenía que haber una copia a un lado del arca del pacto. ¿Para qué? Para que a Israel no se le olvidara que el pacto que tenía con Dios era por medio de su ley. Amén. Amén. Entonces, hermano, el verso 10 dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Cuando andaban haciendo la reparación del templo, fue hallado este libro de la ley. Amén. Y lo leyó Safán delante del rey. Mi hermano, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Cuando alguien lo miramos o nosotros mismos sentimos que nos falta algo en nuestras vidas, que ya no tenemos ánimo para buscar a Dios o que ya no queremos seguir a Dios, probablemente es porque nos hace falta la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, estamos leemos, tomamos un tiempo para leer, hermanos, nuestra mente se sumerge en la palabra de Dios. Amén, hermano. Y Dios al mismo tiempo nos está dando vida a través de su palabra. Amén, hermano. Nos está dando consejo a través de ella, mi hermano.
Hoy en nuestros días, mi hermano, se ha vuelto peligroso. Hay mucha depresión, mucha tristeza en la gente, problemas por todos lados. Pero es a causa de la falta del consejo de Dios. Así es, hermano. El consejo de Dios, mi hermano, nunca va a ser malo. Me acuerdo de un amigo que decía, que le preguntó, hermano, al sacerdote: oye, ¿qué pasa si leo la Biblia? Dice: no leas mucho porque te vas a enloquecer. Ese es el pensamiento del hombre. Amén. Lo que sucede cuando nosotros leemos, nos sumergimos en la palabra, nuestra mente, hermano, cambia en su totalidad. Nuestra manera de vivir. Aunque nosotros mismos queramos separarnos de Dios, no podemos. Amén. Porque estamos empapados de Dios. Te levantas en la mañana y lo primero que piensas es lo que leíste de la palabra de Dios. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando un corazón, hermano, de un hombre, cuando el corazón de nosotros está para Dios, la palabra de Dios va a ser mella a nosotros. Amén. Amén, amén. El rey, mi hermano, cuando el escriba leyó, hermano, el libro de la ley frente de este rey, dice que rasgó sus vestidos, en señal de, hermano, de humillación. Él rasgó sus vestidos, hermano, porque este libro lo confrontó al mismo rey. Porque en ese momento, cuando estaba él escuchando, yo creo que él, hermano, empezó a ver el reflejo de cómo estaba el país, cómo estaba la gente. Se habían olvidado de Dios. Su padre fue asesinado, fue la razón que el rey empezó a reinar los 8 años. La manera en que vivía el pueblo desordenadamente. Amén. A esa edad él ya sabía todo lo que había pasado con los otros reyes. Todas las desgracias que habían venido sobre su pueblo. Y cuando él, hermano, leyó, escuchó las palabras que estaba leyendo el escriba, él entendió que había sido, hermano, porque se habían apartado de la ley de Dios. Amén. Él entendió que esa fue la razón por la que hubo todas las desgracias tiempo atrás, por 300 años. Amén. Aleluya. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Mi hermano, cuando la palabra de Dios nos confronta, lleva a haber un cambio en la vida de nosotros. Así es, hermano. Amén. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Hebreos 4, hermano, 11, 12, por ahí. Dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Así es, aleluya. Amén. La palabra de Dios nos confronta. Amén. Ese es su trabajo. La palabra de Dios nos hace ver, la Biblia nos hace ver nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Y nos confronta. Es la razón, mi hermano, que en nuestros días es una realidad. La gente a veces se ofende con la palabra de Dios. Amén. Se ofende, hermano, por las cosas que se leen, las que están escritas en la Biblia, que son verdaderas. Pero, hermano, cuando nosotros escuchamos, leemos, meditamos la palabra de Dios nos hace ver, nos abre los ojos. Y cuando escriba estaba leyendo el libro de la ley, lo leyó en frente del rey Josías, dice, hermano, trajo un efecto, dice: ir y preguntar a Jehová por mí. Se preocupó. Es lo que debe hacer la palabra de Dios en nosotros. Debe haber reacción de nosotros hacia Dios. Dice: y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Dice: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Mi hermano, cuando una nación se olvida de la palabra de Dios, va a ir en una dirección, mi hermano, mala. No podemos ir en buena dirección si nosotros estamos alejados de Dios. Así es, aleluya.
Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Como siempre decimos, somos una raza caída, una raza de hermanos, uno mismo que predica, uno mismo que hace algo en la casa de Dios, y uno mismo no está alimentándose de la palabra de Dios, y uno no se acerca a Dios, uno mismo se puede apartar. Así es, hermano. Podemos ir, cualquiera de nosotros podemos irnos, hermanos, y desviarnos de su palabra y ya no servir a Dios. Amén. Cualquiera de Aleluya. nosotros. Cualquiera de nosotros. La única manera de mantenernos es manteniéndonos a Dios en nosotros. Amén, amén. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda. Su Espíritu es el que nos guía, su Espíritu es el que nos da, mi hermano, la guianza hacia dónde debemos caminar. Dice, porque grande es la ira de Jehová. Estaba preocupado el rey Josías cuando se confrontó con el libro de la ley de Dios. Porque básicamente por 300 años habían vivido sin ley. Amén. A lo mejor él sentía, por lo que dice aquí la palabra, que él mismo era un pecador. Él estaba haciendo todo lo que su corazón le decía. Pero cuando este libro fue leído, él se dio cuenta en su totalidad que es lo que estaba pasando. Y él mismo se sintió culpable. Dice, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Amén. La Biblia se ha vuelto un libro para muchos, hermanos, anticuado. La Biblia se ha vuelto para muchos en sus hogares como algo que no es importante. Amén. La Biblia se ha vuelto un libro que para las nuevas generaciones ya no debe de existir. Aleluya. Amén. Y la única razón es porque dice la verdad. Amén. Amén. Mire, vamos a leer Hebreos. Yo creo que todos se saben esa escritura. Si alguien la encuentra, hermano, por ahí, puede darle lectura. Hebreos capítulo 4. Aquí la encontré, aquí salió rápido. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que hace la palabra de Dios. Todo lo que hace la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios, la Biblia, no solo son letras, mi hermano, la palabra de Dios está viva, porque hace un efecto a nosotros. Cada que nosotros la leemos hace un efecto. Dice, y eficaz. Algo eficaz es algo que no falla. Amén. La palabra de Dios es eficaz, no falla. Si usted y yo tenemos una herramienta, si tenemos un cuchillo y no tiene filo, no sirve para lo que es. Tiene que estar filoso para que haga su función de cuchillo. Si usted tiene, hermano, cualquier otra herramienta y no sirve para lo que fue determinado, entonces no sirve. Entonces es lo que dice aquí. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, no falla. Amén. Aleluya. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Bendito eres, Señor. Y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe, hermano, que en el Imperio Romano, las espadas que usaban los romanos, la espada de dos filos, y aquí fue basada esta escritura, había una espada cortita que era como de un pie de largo, y estas espadas eran las que tenían, hermano, filo por los dos lados. Eran más peligrosas que las espadas grandes que traían los romanos, las espadas pequeñas, porque cuando esa espada entraba, cortaba por los dos lados, y las personas se desangraban por todos sus órganos. Amén. La palabra de Dios es lo que hace nosotros. No nos deja lugar para que el pensamiento humano, para que el hombre pueda, hermano, decir que lo que hace que está bien. Aleluya, santo. No deja lugar. La palabra de Dios así es.
Es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma. Vamos a detenernos ahí. En nuestra actualidad, mi hermano, nosotros ya tenemos hijos más grandes. Pero en la actualidad, mi hermano, es necesario para las nuevas generaciones que los padres, los que están empezando a tener sus niños, los instruyan en la palabra de Dios. Se ha perdido, hermano, bastante esto, y es algo de preocuparse, porque de aquí depende nuestra salvación. Amén, amén, gloria a Cristo. Es algo, hermano, demasiado importante para nuestras vidas, para la sociedad, hermano, de los hijos de nosotros los cristianos, para que sean educados e instruidos en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos, hermano, que volvamos nosotros a la Biblia, a la palabra de Dios. Mire, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios llega a donde ninguna otra cosa llega. La psicología, hermano, trata de componer la mente del hombre. Amén. Un estilo de estudio filosófico que el hombre ha inventado para el comportamiento humano. Pero no han logrado mucho. Ayudan, pero no han logrado mucho. Pero dice aquí que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Él se va hasta dentro del interior de nosotros. Es la que trabaja y hace la función. Amén. Cuando nosotros vivíamos, hermanos, sin Cristo y sin esperanza, la gente a veces nos aconsejaba, nos decía, ¿verdad? Nuestros padres, a mí mi madre me corregía y me decía que me compusiera de lo malo que andaba haciendo. Y yo lo he dicho otras veces, a veces me hacía llorar. Pero a los 2 o 3 días se me olvidaba y volvía a practicar lo malo, no era suficiente. ¿Por qué? Porque los consejos a veces nomás llegan, hermano, hasta cierto límite. Llegan a nuestros sentimientos. Pero la palabra de Dios va más allá. Aleluya. Dice, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios entra, hermano. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, nuestros nervios, todo, hermano. Y la razón que menciona los tuétanos, porque ahí es donde empieza la formación de la sangre. En los tuétanos de los huesos. Entonces la palabra de Dios va hasta el origen. Entra hasta ahí para que nosotros, hermanos, cambiemos. La palabra de Dios debe traer cambio a nosotros. Debe haber, hermano, una relación con Dios más firme cuando nosotros permanecemos en su palabra. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios va más allá. A través de su palabra va más allá. ¿Por qué? Para que nosotros, hermanos, aprendamos a vivir para Dios. El profeta, el rey Josías, mi hermano, reaccionó cuando fue leído el libro de la ley en su presencia. Y es la reacción que debe de tener, mi hermano, la palabra de Dios en nosotros. Dice, verso 14, estamos en 2 de Reyes, capítulo 22. Dice, entonces fueron al sacerdote Hilcías, Ahicam, y Acbor, Safán, y Asaías, y a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, de la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dice Jehová, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. El rey, hermano, al escuchar el libro de la ley se dio cuenta de todas las cosas, hermanos, que iban a venir sobre Judá. Pero este rey reaccionó. Hubo un cambio, mi hermano. La razón que Dios quiere que escuchemos su palabra, que prestemos atención a lo que nos habla para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que vienen al mundo, a nuestra vida, lo que viene hacia nuestro alrededor,
y que nosotros, hermanos, hagamos un cambio. Amén. Aleluya. Que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida, que nosotros cada día nos reflejemos en su palabra. Amén. Que hagamos un recuento todos los días de nuestra vida, que nos reflejemos en su palabra, que nosotros, hermanos, escudriñemos y busquemos. Sí, Señor. Por ahí dicen, hermanos, que muchos tienen una Biblia en su casa. Amén. Y qué bueno si la leemos. Muchos tienen la aplicación en el celular. Y el otro día, hermano, comentando esto, la razón que yo no uso mucho esa aplicación, porque luego están las otras cosas ahí a un lado. Prefiero agarrar la Biblia, así no tengo la tentación de estar viendo otra cosa. Aleluya. La palabra de Dios, mi hermano, es la vida. Es el centro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Es la que nos guía. Gloria a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta leer la palabra de Dios? Amén, amén. Esta es la que nos cambia, es la que nos va a llevar, hermano. Amén. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí, fue lo que dijo el Señor. Su palabra, hermano, ahí está, hermano, la enseñanza para nosotros. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos de su palabra todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén. Ahorita, hermano, hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una idea, un pensamiento acerca de la palabra de Dios. Hay personas que dicen que ya no es necesaria, que ya no se necesita. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Esta nación, Estados Unidos, se fundó bajo principios, hermanos, cristianos evangélicos. Amén. En las escuelas se hacía oración antes de comenzar las clases a los niños. Bendito eres, Señor. Amén. La otra vez estaba yo ahí por la ciudad de Kerrville, me subí a un monte que está por ahí. Si usted tiene un día la oportunidad, vaya a ese lugar. En ese monte, hermano, está una cruz ahí, no sé quién la hizo, quién la construyó. Yo me subí allí y empecé a leer, empecé a ver, hermano, hay figuras. Por ahí traigo una foto de una figura de unos leones y trae escrituras de la palabra de Dios. Hay textos bíblicos, hermanos, grabados, hermanos, en láminas, para que toda la gente, hermanos, los vea. Y ahí donde está eso, hermanos, se siente la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios, mi hermano, va a permanecer para siempre. Amén. La palabra de Dios siempre va a permanecer, nunca va a pasar. El hombre la hace a un lado, pero eso no quiere decir que no vaya a permanecer. Amén. Y en ese lugar, hermano, se siente algo especial. Pero es, hermano, cuando vas subiendo, miras ahí, hermano, las escrituras. Era un compromiso, mi hermano, que Dios le dijo a Josué. Todos hemos leído esa parte cuando Dios habla con Josué y le da la recomendación que la palabra del libro de la ley, las palabras de este libro, dice, la recitarás de día y de noche. Amén. A sus hijos. Los hijos a veces por eso se van por su lado, porque no conocen la palabra de Dios. Aleluya. Es lo que sucede. Santo. Nuestros hijos, hermanos, cuando eran pequeños, yo me recuerdo los míos me los traía. Y es importante. Pero es más importante sentarlos al lado tuyo y decirle por qué razón ellos vienen a la casa de Dios. Y decirles los fundamentos, qué es lo que ellos tienen que hacer. Enseñarles, hermano, instruirlos. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya, Santo. La instrucción de la palabra de Dios es importante para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestros familiares, para la vida de la ciudad, del país, mi hermano. Bendito sea el Señor. Siempre. Entonces, hermano, la palabra de Dios debe traer, hermano, debe traer reacción hacia nosotros. Debe traer, hermano, purificación a nuestras vidas.
Va a haber cosas en la Biblia, mi hermano, que no nos van a gustar. Va a haber cosas en la Escritura que no nos van a agradar. Cuando el Señor dice, hey, tenemos que amar, como que se quiebra a veces un poco, hermano, el pensamiento. O ahí empezamos a pensar, yo estoy mal con aquel, estoy mal con el otro. Porque la Biblia nos está confrontando. Amén. Y nos está diciendo lo que exactamente debemos de hacer. Aunque a nosotros mismos no nos guste. O cuando estamos leyendo algo le brincamos a la otra página. Aleluya, Señor. El rey Josías dice que rasgó sus vestidos. Cuando el escriba Safán estaba leyendo, hermano, el libro de la ley. Porque él exactamente no sabía qué iba a hacer. Y porque quería saber cuál era la opinión de Dios acerca de él. Si él estaba haciendo las cosas bien o las estaba haciendo mal. Amén. Yo creo, hermano, que al pasar el tiempo, cuando uno lee una escritura, pasa 5 años y si nosotros no la leemos, hermano, ya no nos acordamos exactamente cómo va la escritura. Amén, amén, así es. Amén. Se nos olvidan detalles y por eso tenemos que repasarla. Si alguien nos dice un chiste malo, ese sí lo recordamos rápidamente, aunque nos lo hayan dicho 10 años atrás. Porque somos afectos a lo malo, porque somos como un imán para lo malo. Amén, hermano. Esa es la realidad, hermano, del ser humano, incluyéndome yo. Pero la palabra de Dios, hermano, es fácil de olvidar, Así es, hermano. Es cierto. porque es algo bueno para nuestras vidas. Gloria a Cristo. Dice el apóstol Pablo, el hombre natural, dice, no percibe las cosas de arriba. Tenemos que tener en cuenta eso. Que nosotros como carne que somos, no percibimos, hermano, exactamente lo que Dios está diciendo. Necesitamos ser espirituales para percibir lo que Dios está diciendo. Amén. Y esa es la parte difícil. Por eso debemos de estar en el Espíritu, para que podamos percibir lo que Dios está diciendo. Y por eso es que cuando la palabra la leemos nos da sueño. Ay, santo Dios. ¿A cuánto le da sueño con la palabra? Yo tengo sueño, tengo un método infalible, lee la Biblia y te duermes. Santo Espíritu de Dios. Amén. Yo me leía 20 revistas por noche y no me daba sueño, pero no era de Dios, pero estaba en el mundo. 20 revistas me las leía y no sentía sueño, sentía la adrenalina de lo que estaba leyendo. Porque a la carne le gusta, mi hermano. Si alguien me dice que le fascina, que le encanta leer la palabra de Dios, difícilmente le creeré. Amén. El salmista David era el único hombre que fue conforme al corazón de Dios, el cual declara la Biblia. Y la razón que Dios decía esto de David es porque él deseaba y amaba, anhelaba estar en la casa de Jehová. Porque él veía la ley de Dios, hermano, como miel. Él veía la palabra de Dios de otra manera. Gloria a Cristo. Y David estaba bendecido. En ese tiempo no había muchas redes sociales. En nuestros días hay muchas. Sí, Señor. Hay mucha distracción, mi hermano. Tiempos peligrosos. Pero la palabra de Dios debe permanecer en nuestros corazones. Amén, aleluya. Debemos, como decía una señora, debemos machetear la palabra de Dios. Leer más que sea un texto. Porque los días son difíciles, mi hermano, y la palabra de Dios es la que nos va a llevar adelante. Así es, hermano. Es la que nos va a sacar. Cuando alguien fallece, hermano, cuando alguien muere, leen el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque la persona ya partió. Y la creencia de la gente es que Dios los va a guiar. Si sirvió a Dios, los va a guiar después de la muerte. Pero si no sirvió a Dios, lo siento mucho. Pero ahí lo dejamos en signo de interrogación. Aleluya. Amén. Pero las personas acostumbran a leer el Salmo 23. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 trae esperanza. Porque es palabra de Dios. Así es, hermano. La palabra de Dios trae esperanza. Por eso la gente, hermano, acude a los textos de Dios.
porque traen esperanza, porque traen consuelo a las personas que quedan heridas, a los que quedan con el dolor, trae consuelo, porque la palabra de Dios, mi hermano, conforta el espíritu. Aleluya, gloria a Cristo. Esa es la realidad. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así es, hermano. La necesidad más grande del ser humano, eso es su interior, mi hermano. No es en su exterior. Este cuerpo un día va a pasar, pero el alma del hombre, hermano, va a vivir para siempre. Por eso es que Dios mira la necesidad latente de cada persona, que la necesidad está allí, en nuestro interior. En la parte eterna de nosotros es donde Dios quiere que nosotros vivamos rectamente para ir con Él. Amén. Dios, hermano, nos enseña, nos instruye, nos entrena a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere, hermano, que su palabra traiga reacción a nosotros, que traiga cambios. Amén. Podemos hablar de otras cosas más, hermano. Avivamiento. A mí me encanta el avivamiento, pero me encanta, hermano, que nosotros seamos instruidos por Dios para tener una vida eterna, para asegurarnos, hermano, de que sabemos lo que estamos haciendo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento, hermano, que Él usa para mantener su reflejo en nosotros. Que se mantenga, hermano. El profeta Jeremías dice, hablando del Señor, y pondré, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que sintamos, para que veamos, para que nos demos cuenta, hermano, y que la palabra de Dios pueda entrar en ese corazón de carne. Es una expresión que usa el profeta. En un corazón de piedra no puede entrar nada porque es piedra. Pero Dios, hermano, en su misericordia dejó de su espíritu para que su palabra pueda llegar a todas las personas. Pero esa palabra tiene que traer cambios. Amén. Tiene que traer reacción. Por eso cuando se está hablando de cierto tema, hermano, alguna exhortación o algo, las personas se quedan. No les gusta. Y les soy franco, no es el predicador, es la palabra la que está haciendo su trabajo. Es la palabra de Dios la que está trayendo vida a ese espíritu que está muerto. Yo me recuerdo cuando me dijeron, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Ya no sabía si correr o abrazar a la persona que me estaba diciendo. Pero era la palabra de Dios que estaba haciendo un efecto en mi vida. Me estaba sacudiendo, me estaba haciendo entender que tenía la necesidad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos trae convicción. Amén. Nos trae a la realidad. Vivimos en un mundo, hermano, muy fantasioso y real. Y uso esta expresión, hermano, porque todo es superficial. Amén. Todo lo que miramos es superficial. No va a permanecer. Lo que va a permanecer, hermano, es Dios en nosotros para siempre. Su palabra nos trae, mi hermano, a la verdadera vida. Lo que vivimos en esta tierra, mi hermano, va de pasada. Teníamos 20, ya tenemos 50. Y sigue el tiempo pasando. Pero lo que no queremos nosotros que hemos conocido de Dios, que Dios se vaya de nuestra vida. Yo no quiero que Dios se vaya de mi vida. Amén. ¿Y cómo voy a lograrlo? Tengo que seguir su palabra. Tengo que buscarle. Tengo que estar cerca de Él. Para que Él pueda seguir trabajando en mi vida. Y para que el día que Él venga yo esté preparado para Él. Amén. Amén, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra, hermano, de Dios trae reacción. El escriba Safán leyó el libro ante el rey Josías y él reaccionó y empezó a hacer movimiento de lo que él tenía que hacer para estar bien con Dios y para que el juicio no viniera a Judá. Amén. Nuestros hogares, hermanos, necesitan la palabra de Dios. Amén. A veces hay casos, hermano. El otro día entré a un restaurante
escuché ahí en Taylor, música cristiana. Y tienen un letrero ahí enfrente. Y estaba escuchando y le pregunté a las que estaban atendiendo a él, oye, ¿ustedes son cristianos? Me dijo, sí. Digo, wow, qué bueno. Dice, y la razón, dice, me dijo así rápidamente, la razón que pusimos ese letrero ahí es para que la gente sepa, dice, que necesitamos de Dios. Así es, hermano. Wow, ojalá y hubiera muchos lugares como este. Pero hay un puño de cantinas, clubs. Amén. Porque el hombre natural no percibe las cosas de arriba. Porque al ser humano, al hombre y a la mujer le gusta más el movimiento del mundo, el movimiento de la sociedad. Amén. A veces pasamos por los lugares ahí, hermano, donde hay baile y vicio. No caben los carros, hay hasta security acomodando los carros alrededor. Aquí en los parqueaderos de la iglesia hay espacios de sobra. Amén. Amén. Pero cuando vienen, hermano, los desastres naturales, la gente no hay a dónde correr. En el 2001 las iglesias se llenaron. Cuando el 9/11, porque pensaban que era el fin del mundo. Ay, Dios mío. Y corrieron a las iglesias a refugiarse. Porque la gente sabe dónde hay esperanza, mi hermano. Nosotros sabemos. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, dice, de donde vendrá mi socorro. Así es. Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra. Amén. De ahí viene la esperanza de Dios. De arriba. El otro día estaba alguien comentando acerca de la guerra que hay en Israel. Estaba hablando acerca de la profecía que hay sobre Israel. Dice, Israel, dice, va a llegar el momento que se va a quedar solo. Ahorita tiene muchas naciones que le apoyan. Dice, pero va a llegar el momento que Israel se va a quedar solo. Se va a quedar acorralado en un círculo y nadie le va a ayudar, lo van a abandonar todos sus aliados. Dice, pero cuando Israel esté solo, dice, su ayuda no va a venir de ninguna parte del mundo, su ayuda va a venir de arriba del cielo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque ellos, mi hermano, porque aún ahí en Israel hay gente que tiene sus ojos puestos en Dios. Amén, hermano. Y están esperando, hermano, el retorno del Mesías. Gloria a Dios, Santo. aleluya. La palabra de Dios, hermano, no falla. Es una profecía que está ahí latente y se tiene que cumplir. Porque Dios, mi hermano, no falla. Porque su palabra, hermano, no falla. Soy testigo de eso. Él ha hecho con nosotros, hermano, lo que nadie ha hecho. Él ha guardado esta iglesia. Mucha gente dice, oh, que esta iglesia es pequeña, no importa. Amén. Dios nos ha guardado, nos ha librado. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Por generaciones. Soberano. Él nos ha librado. Él nos libró, hermano, de la recesión de 2008. Así Nunca se me va a olvidar, hermano, esa etapa. Dios nos libró del COVID-19. Dios nos ha librado porque Él es fiel a su palabra. es, hermano. Yo creo su palabra. Yo lo creo también. Y su palabra es verdad. Amén. Y por eso a las personas no les gusta. Dígale mentira a la gente y le van a aplaudir. Sí es cierto, pastor. Aleluya. Se han hecho millonarios llenos de puras mentiras. Ya. Dile la verdad y se acabó la chispa. Porque la verdad del Señor, hermano, a través de su palabra es luz. Amén. En medio de la oscuridad. Y cuando la palabra de Dios llega, que es luz, la oscuridad se tiene que ir. La transparencia, mi hermano, de Dios, hermano, es preciosa. Sí, Señor. Amén. Ujú. Hay por ahí una escritura que dice que no trabaje, que no coma. A la gente en nuestros días le ofende eso. Ay, qué duro es eso. I need help. Esto ayuda del gobierno. En los años 60, en los años 50 en este país, esa ley se aplicaba al 100%. Pero ahora les ofende.
Porque fue Dios el que dijo, el que no trabaje, el que no coma. Ay, qué malos. Por eso hay un puño de gente que no trabaja. ¿Sabes que a Dios no le gusta la pereza? No, es que pues es otra generación, hermano. Una generación de perezosos. Ese es otro tema. Pero está escrito en la Biblia. A la gente le ofende la palabra de Dios. Hermano, aleluya. Instruye a tu hijo con vara y salvarás un alma del Seol. También está escrito. Amén, amén. Y a la gente le ofende. Ay, ¿cómo va a ser? Ajá. Hermano, a veces la lástima o los sentimientos nos guían hacia el bien o hacia el mal. Pueden guiarnos a cualquier lugar. Pero la palabra de Dios nos va a guiar rectamente. Amén. Y a veces hablando con las personas, hablando con mi familia, les digo, yo no creo que Dios se equivoque. Así es, pastor. Yo prefiero creerle a Dios. Amén, aleluya. Aunque el psicólogo me diga cualquier cosa. Aunque el doctor me diga lo que me diga, no le creo. Así es, hermano. Dios los bendiga por la sabiduría que Dios les ha dado y por curar a los enfermos. Gloria a Cristo. Pero el que sabe más que ellos es Dios. Amén. Dios y su palabra, mi hermano, van a permanecer para siempre. Así es. Amén. Amén. Por eso tenemos que amar a Dios y creerle. Créale a Dios, hermano, y a su palabra. Así es. Amén. Que traiga reacción si algo le está molestando cuando está escuchando la palabra de Dios. No reaccione en contra, no, reaccione a favor. Diga, Señor, esta palabra es para mí. Amén. Y la quiero porque trae vida a mi alma. Y trae instrucción a mis pensamientos. Pero hay muchas cosas que están escritas, y solo usé esos ejemplos, que a la gente le molesta en nuestros días. Y no es nuevo, el Señor Jesús dijo, hey, mi palabra no tiene cabida en vosotros, por eso queréis matarme, le dijo a los maestros de la ley y a los fariseos. Cuando a la gente le dice la verdad es lo que quieren, ¿verdad? Todos los presidentes, hermanos, que han querido hacer algo bueno, por alguna casualidad, Ya. se murieron. ¿Quién sabe por qué? Incluso Jesús. Esa fue la razón que fue lo que llevó a la cruz. Amén. Dice por ahí un canto, por decir la verdad, y se mataron a Juan. Esta palabra, hermano, tiene poder. Amén, hermano. Cambia. Aleluya. Trae reacción en el hombre. Amén, amén, hermano. Entra en el alma, entra en los pensamientos. Donde nadie puede ver, Dios ve. Y por eso nos incomoda. Amén. Aleluya. Y aunque, hermano, quitaran un predicador, va a venir otro y va a leer la misma palabra. Así es, pastor. Incluso si se pone un niño a leer, cualquier parte que lea, va a traer a conciencia al hombre y lo va a Es hacer. cierto, aleluya. Porque la palabra se defiende sola. Amén, hermano, amén. Porque la palabra misma es la boca de Dios. Gloria a Cristo. Hablando al hombre para que el hombre, hermano, reaccione. Es una necesidad grande en nuestros días. Necesitamos invertir más tiempo en la Gloria palabra. a Cristo, aleluya. Amén. Necesitamos involucrar a Dios en nuestra vida. Dios siempre quiere estar ahí, hermano, con nosotros. Solo tenemos nosotros que involucrarlo a Él. ¿Cómo? A través de su palabra. A veces la gente dice, es que Dios ya no habla como antes. Por eso dejó la escritura, para acercarnos más fácil a Él. Amén. Cuando Israel, hermano, pidió hablar con Él, tocaron los ángeles la trompeta y todos se asustaron porque el monte tembló. Y aún los animales que pasaban por ahí eran muertos por la presencia de Dios. Aleluya. Entonces el Señor buscó una manera más fácil. Y ok, a través de su palabra. Para que no haya muchos terremotos. No se van a destruir todas las montañas. Gloria a Jesús. Amén. A través de su palabra Él nos habla. Para vivir mejor. Amén. Jesucristo vino a enseñar, hermano, y la manera que Él enseñó me encanta.
Él enseñó de una manera centrada, que es lo que él quería comunicar. Él no ocupó, hermanos, luces de colores, ni anuncios grandes, ni ocupó traer una grande ropa encima. Él solo quería comunicar humildad. Y quería comunicar la manera de nosotros ser salvos, de permanecer en la salvación que él iba a traer a nosotros, a través de su muerte y su sangre. Aleluya. Dios es un Dios sabio, mi hermano. Dios es un Dios que no le esconde nada a nadie, ni le dice, oye, te va a confundir. No, Dios no va a confundir a nadie. Así es, hermano. Dios va a traer la realidad a nuestras vidas. Dios va a sacar la esencia verdadera de nosotros. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por Voy a dejar este lugar, nuestro hermano Ramiro va a tomar la dirección del servicio. Pero busca a Dios, hermano. Busca a Dios.